Hay jugadores que marcan goles, otros son recordados por sus paradas. Algunos suben la banda y ponen centros con música o sencillamente roban decenas de balones e interpretan como nadie las distintas situaciones del juego. Luego hay otra raza aparte, los que enamoran, los que molan de verdad, los que con un gesto de barba muestran el mejor de los caminos posibles. Arda Turán, desde Bayrampaşa a los grandes teatros europeos, desde una estrecha calle de la parte occidental de Estambul, a jugar y ganar finales con la camiseta del Atlético de Madrid. La magia del balón que siempre quiso. En Arda Turán, el genio de Bayrampaşa, escrito por el autor que está aquí a mi vera, Juan Rodríguez Garrido, encontraremos no solo el relato de un jugador excelente y de su vida personal y profesional, sino también de lo que es una auténtica y verdadera religión, el ardaturanismo. ¿O no es así, Juan? Muy buenos días y bienvenido a Periodista Digital. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Juan, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es el ardaturanismo? Bueno, el ardaturanismo no es tan fácil de definir. Es más una cuestión de sensaciones. Es un concepto bastante evanescente, bastante gaseoso, y que yo creo que un poco cada uno tiene una cierta idea de lo que es el ardaturanismo. A mí me gusta decir que el ardaturanismo es una cuestión casi estética, una postura ante la vida, no solo ante el fútbol. Y creo que incluso el ardaturanismo supera, como digo, no solo el propio juego, sino incluso al protagonista del concepto, a Arda Turán. Puede llegar a estar el ardaturanismo por encima del propio Arda. El ardaturanismo, pues por ponerle palabras, en el libro hay un capítulo en el que varios periodistas y varios escritores intentan ponerle esas palabras al ardaturanismo. A mí me gusta decir que es ir caminando, sonriendo, donde otros van corriendo y con el gesto tenso. Y además llegar antes. Eso me parece fundamental, ¿no? La sonrisa. Creo que la sonrisa es clave en el ardaturanismo. El ardaturanismo es pensar que se puede jugar de otra manera, que se puede vivir de otra manera, que se puede salir andando, sonriendo y regateando en tu propio campo, que se puede frenar donde otros corren y arrancar cuando todo indica que vas a frenar. Es decir, es un poco ir a contracorriente de una manera estética y sonriendo, siempre sonriendo. Bueno, realizas en el libro, Juan, un paralelismo curioso. Te sitúas en el año 1987 y dices, sí. Ese año, bueno, se produce, digamos, una buena noticia para el Atlético de Madrid, aunque será para años después, que es el nacimiento de Arda Turán con la pérdida de la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Sí, y alguno más. El año 87 la verdad es que es un año absolutamente clave en la historia moderna. Bueno, también la llegada de Jesús Gil a la presidencia. Sí, por supuesto. La muerte de don Vicente Calderón, el presidente más importante de nuestra historia. Como consecuencia de esa muerte, pues un proceso de elecciones que acaba dando la victoria a Jesús Gil, de la mano de otro hecho fundamental para el Atlético, que es la llegada de Paulo Futre. Y efectivamente, el Atlético ese año juega una final de Copa contra la Real Sociedad, la pierde en penaltis y bueno, pues son un poco una serie de hechos trascendentales evidentemente en la historia del club. A partir de ahí, a miles de kilómetros, hay otro hecho que en ese momento todo el mundo desconoce, como es lógico, que es la llegada al mundo en un humilde barrio de la parte occidental de Estambul, en Bayrampaşa, de Arda Turán. Y lógicamente pues ha acabado siendo pues otro hecho trascendental, porque es un jugador trascendental en la historia también del Atlético. Bayrampaşa, para los que digamos no conozcan Estambul, podríamos hacer el paralelismo como Vallecas aquí en Madrid, un barrio que imprime carácter. Sí, Bayrampaşa es efectivamente un barrio humilde, un barrio, ya digo, situado en la parte occidental de Estambul, que hasta los años 70 tenía otro nombre, pero hubo un brote de cólera que provocó un cambio de denominación de ese lugar, un poco para limpiar ese pasado, y pasó a llamarse Bayrampaşa. Y efectivamente, a mí pues me gusta decir que es uno de esos barrios que provocan un sentido fuerte de pertenencia, como tú dices muy bien, que imprime carácter, y que efectivamente podríamos equipararlo con un Carabanchel a la turca o un Vallecas a la turca, ¿no? Porque en sus habitantes pues un poco está ese orgullo de ser de Bayrampaşa. Y eso también lo encontramos aquí, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues nuestro protagonista, Arda Turán, empieza a dar pues
o mejor dicho, sus primeras patadas al balón y bueno, prácticamente enseguida los ojeadores, pugnan por él. Sí. Ven algo especial. Sí, efectivamente. Es uno de esos jugadores de calle que se hacen en la calle. Algo que a mí me parece maravilloso y que se nota en el juego de talentoso y en la manera de salir de los espacios, ¿no? Las calles de Bayrampasa no son grandes avenidas, por supuesto, son unas calles estrechas en las que Arda pues sortea coches aparcados, sortea peatones que pasan y juega con la portería azul de un taller que hay cerca de su casa, un portalón azul, y esa es la primera portería de Arda. Allí juega con su hermano y con sus amigos. Por cierto, que ya desde entonces se dedicaba más a dar pases que a meter goles. Él no era el que remataba, él solía poner el centro. Y esa estrechez de las calles de Bayrampasa a mí me parece que está también en su fútbol, en la manera de salir de los espacios que apenas existen. Yo creo que Arda, cuando se acuesta sobre la banda, esa jugada que tanto le vemos de meterse en la banda izquierda y prácticamente esperar a que le doble por detrás Filipe Luis, a que le rodeen uno o dos contrarios, él ahí de algún modo se siente en Bayrampasa, vuelve a su infancia, vuelve a esa falta de espacios y es feliz, y sale, y juega. De hecho, bueno, pues rápidamente es captado por el Galatasaray, empieza en las categorías inferiores, pero además es que poco a poco incluso creo que llega a superar en 2 niveles por encima, digamos, de la edad que él tendría que haber jugado. Él lógicamente, bueno, él empieza a jugar un poco en el club de Bayrampasa, en el Bayrampasa Sport Club, que era un club pues de barrio en el que ya habían jugado su padre y su tío. Exacto. Y efectivamente con 12 años entra en las categorías inferiores del Galatasaray. Y claro, pues enseguida se ve la capacidad técnica que tiene este chico, ¿no? Un chico que era más pequeño que la mayoría de los que jugaban con él. Por cierto, algo cabezón. De hecho hay una anécdota muy buena en la que en una ocasión, bueno, pues los jugadores se miden la cabeza y la suya es la más grande, ¿no? Exacto. y sí, bueno, pues claro, rápidamente ven que hay mucho talento y que es un chico que va a llegar, ¿no? Y efectivamente pues llega, claro. De hecho, la primera oportunidad de debutar, aunque fuera de manera testimonial en el primer equipo, es incluso uno de sus ídolos, George Hagi. Sí. La verdad que a veces la historia tiene estas cosas bonitas, ¿no? Precisamente esta mañana veía en Twitter una foto maravillosa en la que Arda pues está ejerciendo de recogepelotas en el viejo Alisa Millén, esa función que suelen tener los niños que han crecido en un club, ¿no? Y Hagi marca un gol. Y la foto está Arda detrás de la portería, un niño de 10-11 años, celebrando el gol con muchísima alegría. Efectivamente, Hagi era su ídolo y curiosamente Hagi, como entrenador del primer equipo, es el que da la oportunidad a Arda de debutar. Pues estas cosas tan bonitas que a veces tiene el fútbol, ¿no? También, bueno, empieza a ser un jugador que, bueno, reclamó, por supuesto, por las divisiones inferiores, o por las secciones inferiores, mejor dicho, de Turquía, y bueno, tiene un papel estelar en el campeonato, me parece que es en el europeo sub-19. Así es. Buen papel él, pero sin embargo Turquía desgraciadamente no tuvo ese papel que había demostrado Arda. Un europeo sub-19 en el que Turquía coincide con Portugal, España y Escocia, ¿no? Y con España y Escocia, efectivamente. Una Escocia en la que el delantero estrella era Fletcher, y España, que era la generación de Alberto Bueno, de Mario Suárez, todos estos eran los que estaban en aquella España. Turquía tiene un papel bastante flojo, pero Arda curiosamente sí que destaca, ¿no? Y bueno, y luego pues a partir de ahí empieza a contar lógicamente para las selecciones inferiores de una manera continua, y su gran, digamos, consagración a nivel internacional es ya con la absoluta y especialmente en el europeo, en la Eurocopa de 2008, ¿no? También de ese europeo. Seguidamente, bueno, ya evidentemente era Vox Populi que Arda tenía que estar jugando en la élite, en la Liga Turca. Estamos en la temporada 2005-2006. El entrenador era el belga Erik Bierets. Sin embargo, bueno, pues no sé si por falta de confianza o porque Erik Bierets prefería pues más veteranía a la juventud pujante de Raturán, y lo cede a otro equipo, al Manisaspor. Sí. Eso fue un éxito, ¿no? Al final fue una decisión acertada. Hombre, sí, es un poco pues como ahora está pasando con Oliver Torres en el Atlético, ¿no? Un jugador que ves que tiene una calidad mayúscula, un jugador que ves que va a llegar, pero un primer equipo en el que hay todavía figuras muy fuertes, muy consagradas. Por ejemplo, en el puesto en el que estaba Arda jugaba el brasileño Lincoln, ¿no? Que era un jugadorazo.
Es que ves vídeos de Lincoln y dices, bueno, es que realmente era un grandísimo jugador, estaba Kansukur, bueno, aunque no jugaban en el puesto de Arda, pues era el Galatasaray de Claudio Taffarel, de Gica Popescu, estaba Hasan Saas, era un equipazo, ¿no? Y Arda efectivamente pues no acaba de entrar en los planes. Y en diciembre, en el mercado de enero, pues un entrenador del Vestel Manisaspor, que era Ersun Yanal, que conocía a Arda precisamente de las selecciones inferiores de Turquía, pues le reclama para intentar salvar al Vestel Manisaspor, que es un equipo humildísimo de la ciudad de Manisa y que está peleando por no bajar. Entonces Arda va al Vestel Manisaspor y ahí hay un momento bastante curioso de su biografía porque bueno, pues hay una readaptación táctica increíble, ¿no? Arda pasa a jugar en un sistema 3-5-2 de carrilero largo por la derecha. Algo que nadie que conozca a Arda puede imaginar, ¿no? Claro, un jugador ofensivo, un media punta, un interior izquierdo que sale hacia adentro, imaginativo. Bueno, pues Arda juega de Juanfran. De carrilero por la derecha y con unas labores defensivas muy importantes, ¿no? Y a mí eso me gusta, ese detalle me gusta, porque demuestra también un poco la capacidad táctica de Arda, la capacidad de sacrificio, la humildad también de un chico que dice, bueno, me toca jugar aquí, pues juego aquí, ¿no? Y es un éxito porque realmente, bueno, pues juega 15 partidos con el Vestel, marca 2 goles en 15 partidos, que para jugar de carrilero por la derecha la verdad es que es un buen dato, y el Vestel Manisaspor se salva, no baja a segunda, ¿no? Y ahí vuelve al Galatasaray mucho más fuerte de lo que se fue. Y además, bueno, pues redebuta en el Galatasaray y en una temporada importante, porque es cuando se da a conocer a la Europa futbolística y además en la máxima categoría, en la Champions. Claro, sí, efectivamente. Pasando además por una previa en la que él pues tiene cierto protagonismo. Bueno, él en esa previa, en su primer partido en Champions, marca 2 goles, ¿no? Así debutan los grandes. Marca 2 goles y además los cuento en el libro. Y yo lo que recomiendo es, si alguien lo lee, que vea YouTube a la vez porque es una gozada. Sí. Marca 2 goles realmente maravillosos, ¿no? En las que se ve pues la capacidad técnica de Arda, la capacidad de definición. Hay un gol en el que se mete en la media luna y cuando está rodeado de gente y todo el mundo espera algún tipo de pase, él mira un huequito abajo al lado del poste y mete una rosquita sutil al palo largo, pues es casi un golpe de billar, ¿no? ¡Tac! Y la pone ahí. Eso es su primer partido de Champions, ¿no? Pena que luego, tanto en Liga como en la Champions, pues bueno, las cosas no fueron pues lo buena o lo que se preveía, ¿no? Rápida eliminación en Champions y en la Liga pues igualados o superados por el máximo oponente, el Fenerbahce. Sí, bueno, en esa Champions le toca un grupo difícil, con el Liverpool, entre otros. PSV y Girondins de Burdeos. Y efectivamente, PSV y Girondins. Pero bueno, ya pasa, por ejemplo, por la experiencia maravillosa para él de ir a jugar a Anfield, a pesar de que aquel día reciben un gol de Peter Crouch, que es uno de los goles de la historia de la Champions. Una chilena impresionante. Una chilena impresionante que todos conocemos y recordamos. Pero para Arda pues fue una gran ilusión porque, por ejemplo, como cuento en el libro, su padre es hincha del Liverpool de toda la vida. Entonces debutar también en su primera liguilla de Champions, ir a jugar a Anfield, pues fue también muy especial. Pero sí, hombre, los clubes turcos al final, pues cuando salen a Europa, pues lo pasan regular. Por ejemplo, en toda la historia de los clubes turcos, el único que ha ganado algo ha sido el Galatasaray, que como cuento ahí, pues ganó la UEFA del 2000 y la Supercopa siguiente al Real Madrid, la final al Arsenal, y es la única vez que un club turco ha ganado algo en Europa. Entonces, a la hora de la verdad, pues es complicado. Y efectivamente, y el Fenerbahce, ¿no? Con esa pugna que tienen siempre, porque siempre andan 18 títulos contra 17, 18-18, 19-18, y siempre andan, y son los grandes rivales históricos, efectivamente. Además, como expresas en el libro, no sabe igual un kebab cuando tu rival va por delante en la clasificación histórica de títulos, ¿no? Claro, no, y además es que se lo toman con una intensidad tremenda, es una auténtica locura. Yo te puedo contar, Juan, la anécdota. Fui a Estambul hace 2 veranos, y ese año el Galatasaray había ganado la Liga y las calles de Estambul estaban cruzadas, pero en cualquier zona, no en los alrededores del estadio, en cualquier zona, cruzadas de mantones, de toldos, con los colores de los 3 equipos grandes de Estambul, del Galatasaray, del Fenerbahce y del Besiktas. Y hacía ya meses que había terminado la Liga, es decir, no es una cuestión de que hemos ganado la Liga ayer, no, es su modo de vida. Es decir, toldos con el amarillo y azul del Fenerbahce, el negro y blanco del Besiktas, el rojo y amarillo del Galatasaray,
están cubriendo Estambul permanentemente. Son una gente que se toma el fútbol con una intensidad tremenda y que efectivamente pues el año que toca que lo gane el Fenerbahce, que la verdad es que el Besiktas lo gana menos, pues les amarga el año. Y el 2008, su año en el que gana la Liga, pero sobre todo casi el evento más importante, darse a conocer la gran Europa futbolística en el campeonato de selecciones de Austria y Suiza. Y Suiza, es el gran año, totalmente. Gana la Liga por primera vez con el Galatasaray, va a la Eurocopa y Turquía hace una Eurocopa maravillosa, ¿no? Aunque hay una cosa, perdona, que te interrumpa, Juan, una cosa curiosa, porque justamente en el primer partido el entrenador que mejor le conoce, que es Fatih Terim, el seleccionador, sí, comete entre comillas la imprudencia de no sacarlo y creo que al final en sus apuntes creo que había una nota, o crees que había una nota bastante interesante: no Arda, no partí. Bueno, Fatih Terim le tiene muchísima fe a Arda Turán, como tú dices, lo conoce muy bien. Y lo que está es permanentemente también tratando de motivarle con una idea, que es la de tienes que tirar más a puerta. Tiras muy bien a portería, haces o tienes la capacidad de hacer goles porque tienes precisión, tienes potencia, y le calentaba entrenamiento tras entrenamiento con esa idea. Y de hecho, bueno, pues consigue que se anime a tirar a portería. No le pone en el primer partido, le pone en el segundo, y en el segundo partido Arda marca. Y es una Eurocopa llena de momentos estelares para Turquía, porque está eliminada en muchas ocasiones y al final siempre acaba remontando. Y siempre acaba remontando, pues entre otros con goles de Arda, ¿no? Hay un momento contra Suiza en el que marca, y luego un momento importantísimo contra Croacia, hay un momento importantísimo contra la República Checa, en la fase de grupos, que era en la fase de grupos, y con un fallo, además es que se dio todo para Turquía, un fallo impensable de Peter Cech, que era el mejor portero del mundo y que en el descuento con el balón agarrado se le cae de las manos. Es decir, es todo unas circunstancias que llevan a Turquía a la semifinal, a una semifinal increíble contra Alemania, que es la gran rivalidad turca, por aquello de que 3 millones de turcos viven en Alemania. Y esa semifinal, la pena es que hay muchísimas bajas, entre ellas la de Arda. Sí, tiene un montón, tiene como 8 o 9 jugadores. Efectivamente. Incluso se hablaba de que hasta el tercer portero, casi el entrenador estuvo tentado de haberlo sacado dentro del equipo titular. Como jugador de campo. Como jugador de campo. Sí, se lo llega a plantear Fatih Terim, porque es que entre unas cosas y otras, entre lesiones y sanciones, casi no puede 14, hacer... 15 jugadores para ese partido. Casi no llega a completar una lista para la convocatoria, para los 11 y el banquillo. Y entre ellos es baja Arda, ¿no? Entonces, bueno, pues hace esa Eurocopa fantástica, y en semifinales se encuentra con Alemania y ahí ya no puede, ¿no? La Alemania que luego jugó la final con España y perdió, que ¿no? la perdió con gol de Fernando Torres. El año siguiente vuelve a ser, digamos, un poco pues amargo, por lo menos en lo que es en la participación, digamos, del Galatasaray en Liga. Bueno, mal papel. Incluso su principal rival pues tampoco estaba haciendo un buen año. Y bueno, también incluso eliminado en la Champions en la ronda previa por esas cuestiones de los coeficientes, que pese a haber ganado la Liga el Galatasaray tuvo que pasar por una previa con el Steaua de Bucarest. Efectivamente, y ese año deja además un capítulo curioso en la biografía de Arda, que es el famoso desmayo, ¿no? Ese famoso desmayo en el que, bueno, pues en medio de un partido de repente Arda cae al suelo y hay una reacción de miedo general. Y bueno, pues aquí, por desgracia, tenemos experiencias de ese tipo que han acabado pues muy mal. Y bueno, pues se piensa lo peor, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Rapidísimamente se lo llevan al hospital, y lo que pasa es que Arda sencillamente pues tiene un estrés enorme. Tiene un estrés enorme desde la Eurocopa, porque él pasa a ser referencia de toda Turquía, referencia del club más grande de Turquía, titular fijo. Y bueno, pues una presión importantísima para un niño de 20 y pocos años, y en esos momentos pues sale por ahí, ¿no? Es una especie de lipotimia, hace un calor importante, pero sobre todo es estrés, ¿no? Y Arda se desmaya por la intensidad con la que está viviendo esos meses. Bueno, al final, gracias a Dios, se queda en nada. Y efectivamente fue quizá el episodio más definitorio de lo que fue esa temporada tan difícil para Arda y para el Galatasaray. Sí. Luego llegamos a la siguiente temporada. El Galatasaray participa en la Europa League. Además hace pues un grupo bastante bueno, queda primero con bastante distancia sobre los adversarios. Y bueno, pues con esta cuestión del destino, el Atlético de Madrid, que había empezado en Champions,
se clasifica al final como tercero y bueno, pues va a esa Europa League y primer enfrentamiento y les toca en esa eliminatoria les toca medirse al Galatasaray de Arda con el Atlético de Madrid y ahí casi ya empezó a surgir ese amor a primera vista. Sí. Yo le dedico a eso un capítulo entero en el libro porque efectivamente es la primera vez que Arda viene al Calderón. Y como tú has explicado muy bien, llegan por caminos muy distintos, ¿no? El Galatasaray llega desde una liguilla importante y bien jugada, y el Atlético llega desde el fracaso, porque bueno, pues así como el año anterior había hecho una gran Champions y se había ido sin perder un solo partido. Exacto. Por el valor doble de los goles contra el Oporto. En esta, sin embargo, pues hizo una liguilla muy floja, lamentable, y en la que saca 3 puntos. Sí, que es que no ganó nadie. En un grupo donde estaba pues un equipo chipriota, sí, estaba el Chelsea y estaba el Oporto. Estaba el Apoel de Nicosia. Con el que saca, digamos, esa... Estaba el Apoel de Nicosia, con el que debutamos empatando a 0 en el Calderón. Un partido, es verdad que tuvimos un montón de ocasiones y entre los palos y el portero de Apoel que hizo el partido de su vida, pues se empieza con un empate en casa contra un equipo debilísimo, con lo cual muy mal. Vamos a Oporto en la segunda jornada, perdemos 2-0, por cierto nos marcó Falcao un golazo de tacón aquel día. También la mala suerte en ese partido que bueno, la lesión también, ese año fue el año de la mala suerte con los porteros, entre comillas, porque entre la lesión que de uno, otro que estaba jugando en el Mundial Sub-20 en Egipto, y ahí es donde... digamos, empieza a dar a conocer además precisamente David De Gea. David De Gea, efectivamente, debuta aquel día. Asenjo había llegado, pero también se había lesionado, luego no acaba de convencer y bueno, pues este cúmulo de circunstancias que dices tú y acaban llevando a De Gea a la portería y acaba el año De Gea como portero indiscutible y como una de las estrellas de la cantera, ¿no? Pero efectivamente, te comentaba, perdemos en Oporto, vamos a Stamford Bridge, 4-0, yo estaba aquel día en Stamford Bridge y la verdad fue terrible. Fue el último partido de Abel en el Atlético. Me acuerdo que estando todavía yo en Londres me llegó la noticia de que lo habían cesado. Llega Quique. El cuarto partido fue con el Chelsea, partido es clave. Empate a 2. Porque lo perdíamos 1-2 y lo íbamos perdiendo 1-2 hasta el descuento. Y en el descuento una falta de la frontal y la clava el Kun Agüero. Y ese puntito y un gol de Simao en la quinta jornada en Nicosia, perdiendo 1-0, nos da el empate a 1. Esos dos momentos son los que llevan al Atlético casi milagrosamente a ser tercero y no cuarto, y a quedar con 3 puntos, igualado a 3 puntos con el Apoel de Nicosia, pero como habíamos marcado nosotros un golito en Nicosia, nos metemos terceros. La verdad es que esto hay que contarlo porque esto es son cosas del Atlético de Madrid. Es que me gusta contarlo porque realmente te das cuenta de la manera en que a veces se escribe la historia, ¿no? Ese Atlético acaba siendo supercampeón de Europa. Sí. Y sin embargo, fíjate cómo habíamos llegado a la UEFA, ¿no? Y efectivamente, llegamos a la UEFA y nos toca el Galatasaray de Arda. Y bueno, pues él viene al Calderón por primera vez en ese partido de ida, porque la ida se jugó en el Calderón. Empatamos a 1 con un gol primero de Reyes de falta directa, un golazo, y luego pues en un fallo, una vez más una lesión, por cierto, de Gea, que tiene que salir, entra Asenjo, y Asenjo, pues la verdad es que un portero, en mi opinión, muy flojo. La primera que hace, recuerdo que es una cantada que no acaba en gol muy poco, la segunda que hace es otra cantada y esa sí acaba en gol, una salida que se queda a mitad. Bueno, vamos a Estambul con 1-1 y allí, pues bueno, la verdad que un poco milagroso todo porque el Kun Agüero se retira lesionado sobre la media hora, luego marca Simao el 0-1, un gol fantástico. Empata 1 el Galatasaray con una asistencia magnífica de Arda desde la banda izquierda, mete una rosca hacia adentro y Savani Nonda llega al segundo palo, cabecea el 1-1 y con 1-1, y aquí viene la anécdota, Juan, hay un penalti de Perea a Arda. De Perea. No es Arda. Creo recordar que esa... un compañero, pero ahora recuerda siempre que... Efectivamente, ¿no? Es decir, no es que él haga la falta, sino que estando Perea en el suelo, el jugador de Galatasaray entra en el área y Perea desde el suelo, la verdad es que yo no sé qué estaba pensando, pues manotea el balón, hace así, saca la mano y se lo limpia del pie con un manotazo del balón, ¿no? Entonces el árbitro pues no lo ve, el juez de gol tampoco lo ve, no lo ve nadie. No se pita, el partido sigue y seguimos con 1-1 y hasta el descuento, cuando todo apuntaba a prórroga, un gol de Forlán. Pues un gol de Forlán fabuloso, un gran gol y el 1-2. Y Arda, curiosamente, todavía bromea sobre aquella jugada de Perea
y dice que bueno, pues reclama todavía aquel penalti, ¿no? Sí, para que el penalti Atlético no hubiese sido campeón primero de la Europa League y luego de la Supercopa frente al Milan. Luego, pues nada, esperamos prácticamente un año y hablamos de mayo del 2011, cuando ya se produce, digamos, el primer contacto y esa negociación que también fue un poco truculenta, ¿no? Por la manera de producirse ese primer encuentro entre Arda Turan, su representante, y bueno, pues la directiva del Atlético de Madrid. Hombre, fue muy curiosa porque viajaron los representantes del Atlético hasta Estambul, viajó el propio Miguel Ángel Gilmarín, que tenía un interés especialísimo en traerse a Arda, y efectivamente lo comento ahí, ¿no? Bueno, pues ellos para evitar, porque Arda es que no puede poner un pie en la calle en Estambul, está permanentemente rodeado de periodistas, es un jugador bajo el objetivo, incluso por su propio matrimonio. Con una de las... Sí, bueno, matrimonio no, su pareja, su ¿no? pareja, con una de las actrices, ¿no? Sinem Koval, más que es una estrella mediática. de Turquía. Eso es. Entonces, bueno, ellos querían evitar a toda costa que se supiera esas negociaciones y lo que hacen es llegar en una camioneta a una casa en la que habían quedado. Bueno, es todo muy, muy truculento, como dices tú. Truculento es una palabra fea, ¿no? Pero es muy curioso. Pero es curioso, por lo menos. Y entonces, bueno, pues aparcan la camioneta y abren las puertas de atrás y entonces Arda pues sale y rapidísimamente lo meten en la parte de atrás de la camioneta, cierran las puertas, arrancan y bueno, pues así un poco hacen la primera toma de contacto, ¿no? Y sí, la verdad es que el Atlético estaba muy interesado en Arda porque estaba muy interesado en un jugador de ese perfil. Esto me lo contaba también Manzano, ¿no? Ellos querían traer a Diego, querían también traer a Arda, pero lo que desde luego necesitaban a toda costa era que como mínimo viniese uno. Ellos no tenían claro que fuesen a traer a los dos, sobre todo en cuanto a Diego, ¿no? No tenían nada claro que lo de Diego se fuese a hacer, y de hecho se hace en el último día de mercado. Y bueno, pues tenían que traer a Arda a toda costa, porque como mínimo un jugador de ese perfil sí lo quería Manzano, ¿no? Al final pues se hace también lo de Diego y se encuentra con dos jugadores de ese perfil, que yo creo que Arda esa primera temporada, como a Diego le dan un poco esa libertad, pues yo creo que Arda crece más en la segunda, crece más en la segunda temporada cuando Diego vuelve a Alemania y Arda un poco se erige en el conductor principal del juego-ataque del Atlético, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, así fue la llegada. Y por cierto, me contaba Ata, que es ya, como te digo, el gran amigo de Arda, su mano derecha. A él no le gusta lo de intérprete, ¿no? Pues me contaba, y así lo reflejo en el libro, que Miguel Ángel Gil tuvo un interés muy especial y una intensidad muy grande para traer a Arda, ¿no? 12 millones además tuvieron la culpa. 12 más 1, sí, uno por objetivos que por supuesto se han cumplido, y la verdad es que no fue un fichaje caro, porque bueno, pues a la vista está, ¿no? A día de hoy nos darían muchísimo más por el jugador, y es que tampoco fue un fichaje, es decir, no fue el fichaje estrella de ese verano, ni muchísimo menos, bueno, ¿no? En principio el gran fichaje estrella era Radamel Falcao. Efectivamente, y el segundo Diego Rivas, ¿no? O sea, Arda todos sabíamos que era un jugador fabuloso, los que nos gusta seguir el fútbol internacional pues lo teníamos muy visto, pero un poco al gran porcentaje de la afición pues no era un jugador que conociesen especialmente, ¿no? De hecho, yo incluso recuerdo comentarios de bueno, pues vamos a ver a este, ¿no? Una cierta displicencia o cierto escepticismo, ¿no? Y a la gente, quien le ilusionó realmente fue Diego y Falcao. Y sin embargo, luego, pues ha habido una identificación con Arda y un rendimiento de Arda, y ahora mismo, pues es un ídolo, ¿no? De hecho, es curioso porque en la vida de Arda, pues muchos entrenadores que luego, es verdad que se han quedado fascinados con él, pero siempre había esa duda de ponerlo de inicio. Lo comentábamos antes, le pasó a Fatih Terim en aquella Eurocopa. A Gregorio Manzano también le pasa en el primer partido que juega el Atlético de Madrid, además en horario matinal con el Osasuna. Sí. Y luego también le pasa posteriormente cuando debuta con el Atlético de Madrid Diego Simeone. A Diego Simeone, sí. Bueno, Gregorio Manzano, ese primer partido en casa con el Osasuna, matinal, como dices tú, que era agosto, hacía un calor increíble, de más de 30 grados en el Calderón, lo recuerdo muy bien. Pues también yo creo que lo que hay es sencillamente un tema de adaptación, ¿no? Es decir, Manzano me comentaba que Arda pues que es un jugador inteligentísimo, que es un gran profesional, pero que al principio venía quizá con una base física un poco menor, bueno, pues por la diferencia de ritmo entre la liga turca y la liga española, ¿no?
también me dijo que enseguida se adaptó, que enseguida cogió también las variables tácticas y que es un grandísimo profesional que trabaja siempre para adaptarse lo más rápido posible. Pero efectivamente no jugó de titular aquel partido con Osasuna, no jugó de titular el segundo partido con el Valencia, salió luego y además recuerdo que hizo una jugada maravillosa por banda derecha que casi acabó en gol. Y bueno, pues es que el talento a veces es sospechoso, ¿no? Es decir, parece que muchas veces no tenemos ningún problema en poner de titular al típico centrocampista traga kilómetros de pierna dura y sin embargo al jugador fino, al jugador creativo, pues a veces nos cuesta más porque pensamos que no va a correr para atrás o que va a ser un poco más irregular o que tal, cosa que en Arda no se da, porque Arda es estética pero también es ética. Es decir, Arda es un jugador trabajador. Arda es un jugador que corre para atrás, que va al suelo, que tapa a su lateral cuando hay que tapar a su lateral, y es decir, que nadie le puede echar en cara que no trabaje. Y Simeone, efectivamente, en su primer partido contra el Málaga, empate a 0 allí en la Rosaleda, pues no le pone de titular. Y es más, hay otra anécdota sobre eso, muy curiosa, y es que Simeone, pues un día pues cita parte del entrenamiento y cita a los jugadores que van a ser titulares a las 11 de la mañana. Y a los reservas a las 12. Y Arda se presenta a las 11. Es decir, acostumbrado a ser titular, acostumbrado a jugar siempre, pues que ya con Manzano en los últimos tiempos era titular fijo, pues él se despista y se presenta a las 11, se presenta con los titulares. Y entonces, bueno, no es que el Cholo se moleste, pero no le pone a entrenar. Lo deja sentado viendo el entrenamiento hasta que llegan las 12, que es cuando a él le toca porque no iba a jugar de titular en Málaga. Luego también la honradez que tiene Arda con Gregorio Manzano en un partido en Getafe. Él provoca, bueno, pues un penalti bobo. Y bueno, él se queda desolado y lo primero que hace cuando está en el autocar es ir donde el propio entrenador y decirle: oye, mira, lo siento, me siento culpable, dice, porque he sido el que he provocado en cierta medida esta derrota. Sí, esa es una anécdota que Manzano recuerda con mucho cariño, porque habla de la humanidad de Arda y de la humildad. Cuando yo le pregunté a Manzano cómo era Arda como persona, pues me habló maravillas de él. Me dijo que era un chico fabuloso y me ilustró con esa anécdota pues su opinión. Efectivamente, es un partido que el Atlético empieza ganando 0-1 y se queda el Getafe con 10, porque es penalti y expulsión. 0-1 gol de Falcao, el Getafe nos remonta, un partido lamentable de nuestro, se pone 2-1 y casi al final marca, creo que es Antonio López, desde fuera del área, el empate a 2. Y que casi sabía bien, porque teníamos el partido perdido, y a pesar de que estábamos haciendo el ridículo. Y prácticamente ya en la última jugada del partido, pues un ataque del Getafe, y Arda, que con toda su buena voluntad pues va a ayudar a defenderlo, y bueno, pues esa cosa que a veces le pasa a los jugadores que no están tan acostumbrados a defender en área propia, que es pues meter el pie a destiempo, ¿no? Hace un penalti claro, y el Getafe gana 3-2. Estábamos en un momento espantoso, y los jugadores pues vuelven desde Getafe en el autobús al Calderón pues desolados. Pero hay uno que está especialmente desolado, que es Arda. Porque se culpa de haber perdido en Getafe, porque él ha hecho ese último penalti. Entonces, cosa que en absoluto es culpable Arda, porque el partido había sido malísimo de todo el equipo y el partido lo perdió el equipo, ¿no? Pero Arda hace ese último penalti, sale en la última foto. Y entonces, bueno, pues me contaba Manzano que el chico iba fatal y que se levanta, cruza el autobús hasta los asientos delanteros en los que está el cuerpo técnico y: mister, por favor, ha sido culpa mía, lo siento muchísimo, lo siento. Y bueno, pues Manzano ese gesto le ganó humanamente. Y bueno, pues me lo contó porque quería alabarme la humanidad de Arda y la humildad de Arda, y con esa anécdota. Bueno, y Arda me imagino que fliparía, porque viniendo de un fútbol tan caliente, tan pasional como es el turco, donde, bueno, prácticamente 2 derrotas, incluso una derrota, incendia las redes sociales, te ponen en el ojo del huracán. Aquí con el Atlético de Madrid, que llegas, que pierdes un partido, pierdes otro. Incluso con el máximo rival, pierdes 4-1 después de haberte incluso adelantado en el marcador. Él diría, bueno, aquí se toman esto con más filosofía. ¿Cómo funciona esto? Hombre, Arda, sí, precisamente eso es una de las cosas que más le gusta de estar aquí, ¿no? La tranquilidad con la que vive, ¿no? Eso me lo comentaba también un día Ata, que él allí estaba
unos niveles de estrés ya muy importantes, ¿no? Se junta todo. Se juntan las características del fútbol turco, lo pasional de su afición, y en el caso de Arda se junta que él es la gran figura del fútbol turco, que juega en el Galatasaray, que es el equipo que está permanentemente bajo los focos, que tiene una pareja como es Sinem Kobal, que también es una estrella mediática. Entonces, en el caso de Arda es que se junta todo, 5 o 6 factores que conviven pues para que Arda realmente viva en Turquía con un estrés muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues él también, esa tranquilidad de Madrid, esa cosa de poder ir a un restaurante a cenar y de el respeto que le tienen los medios, el respeto de los aficionados, que por supuesto se le acercan, pero de una manera mucho más tranquila, pues eso lo valora muchísimo. Por cierto, también podemos atribuirle iba a decir a Ata es el representante, Arda Turan, bueno, facultades casi de futurólogo, porque cuando peor estaba el Atlético de Madrid, bueno, pues en Liga, en esa temporada 2011-2012, prácticamente coqueteando con el descenso, eliminado incluso de la Copa del Rey por un segunda B, como el Albacete. Sin embargo, él se atreve a pronosticar en una fría tarde de invierno, sí, el Atlético de Madrid va a ser campeón de la Europa League. Sí, eso es curiosísimo también, me lo comentaba el propio Bata. Efectivamente, habían perdido uno de tantos partidos que perdieron de agosto a diciembre, y bueno, pues estaban volviendo a casa y pues en un momento dado, efectivamente, una tarde fría, lluviosa, la verdad es que parece de película, ¿no? Pero se junta todo para dar el contexto y el tono adecuado al momento. Pues Arda le dice a Ata, están callados, en un momento dado Arda le dice a Ata, vamos a ganar esta Europa League, ¿no? Vamos a ganar esta Europa League. A partir de ese momento, desde el entrenamiento siguiente, Arda está calentándole a todos los compañeros la cabeza y el oído con la idea de vamos a ganar la Europa League y la vamos a ganar, y que sepáis que la vamos a ganar, y cada 2 por 3 esta Europa League la ganamos porque la ganamos. Y es verdad que en esos meses tan malos casi lo único que nos estaba un poco salvando la moral era lo que era y el la papel ilusión, de Europa, claro. Era el papel en la Europa League, que estaba siendo bueno, ¿no? Por ejemplo, hicimos un partido muy bueno aquí contra el Udinese, que le ganamos 4-0, quizá el mejor partido de esos meses de Manzano. Ganamos en Glasgow 0-1, que fue el partido. Además, el primer gol de Arda. Efectivamente, empezamos ganando aquí 2-0 al Celtic, que marcaron Falcao y Diego. Luego empatamos a 1 en Rennes, con un gol en el último minuto. Ganamos 4-0 aquí al Udinese. Hay un partido malo en Udine que perdemos 2-0, ya casi en el descuento también. Y en Glasgow nos clasificamos matemáticamente 0-1 con un golazo de Arda desde fuera del área, que es su estreno goleador. Más o menos la Europa League nos iba dando un poco esa ilusión del, bueno, aquí seguimos vivos, ¿no? Y Arda pues es que cree y se convence de que vamos a ganar esa Europa League. Y de hecho el propio jugador, cuando ya efectivamente llegamos a las semifinales y a la final y todas las entrevistas que hay esos días, sobre todo antes de la final, el propio jugador lo dice, ¿no? Llevo meses pensando en esta Europa League. Lo que no dice es que cada día le calentaba a sus compañeros con la idea de vamos a ganar esta Europa League. Pero bueno, eso me encanta, ¿no? La idea de ese convencimiento, esa moral y el momento, sobre todo el momento en el que dice, sí, estamos fatal, pero vamos a tirar para adelante, ¿no? La manera en la que él cree. Además, una temporada, bueno, pues que se remata con esa Europa League. Estuvo prácticamente, le faltó ese puntito, nunca mejor dicho, para haber entrado por lo menos en la previa para jugar la Champions League la siguiente temporada. Sí. Ganan de manera contundente en la pretemporada en la Supercopa al Chelsea, y bueno, empieza una temporada donde el Atlético de Madrid, al igual que esta, empieza incluso liderando la clasificación junto con el Barça. Sin embargo, se agría un poco esa relación entre Arda y la afición por unas declaraciones que no sé si surgieron de él, surgieron de su representante, esto de decir, no, es que considera al Atlético de Madrid pequeño y estaba poniendo sus miras ya en otro tipo de clubes. No, bueno, eso efectivamente hubo unas declaraciones que jamás nadie ha confirmado, que no se ha llegado a saber de dónde salieron, desde luego de la boca de Arda no, de la boca de Ata seguro que tampoco, y bueno, pues este mundo del fútbol que a veces se maneja un poco ese tipo de rumores, pues para subir un contrato, para encarecer el precio de otro jugador que un tercer club está detrás de él, y no, pero es que tenemos a este otro en cartera. Bueno, ese tipo de manejos que tiene el fútbol, y que a veces pues en esa vorágine pilla por medio a un jugador como Arda, que desde el primer momento ha estado identificadísimo con la grada, desde el primer momento se ha sentido querido, quiere al Atlético, la grada le quiere a él,
Y bueno, es que no había ninguna razón para esas declaraciones que desde luego Arda no hizo. Y ese enrarecimiento del que hablas tú, Juan, sinceramente duró 4 días. Es decir, a las 2 semanas la comunión entre la grada y Arda volvía a ser total y absoluta, ¿no? Y en poco si hubiese alguna duda, bueno, rematan en final 17 de mayo del 2013, donde Arda, bueno, pues pega el gran partido, yo creo, de su vida, por lo menos en el Atlético de Madrid, y bueno, consigue no solamente vencer la final de la Copa del Rey, sino además en dónde la gana y a quién se la gana. Sí, claro. Él incluso pues había hecho esa famosa apuesta, ¿no? Que además le cuesta, como digo, le cuesta algo más, ¿no? Que... Él estaba convencidísimo de que la íbamos a ganar. Yo creo que en el vestuario estaban muy convencidos todos. Y bueno, y de hecho yo creo que tenía un convencimiento mucho más que la mayoría de la afición, que andaba un poco con la mosca detrás de la oreja por tantas decepciones en los partidos contra el Madrid, ¿no? Pero él estaba tan convencido que se jugó efectivamente esos rizos que llevó durante toda la temporada y dijo, bueno, pues me los rapo si ganamos la final. Y efectivamente, según ganamos la final, entran al vestuario y es Mario Suárez el que agarra una maquinilla. Y ahí está prácticamente la única vez que se escucha a Arda después de esa final, ¿no? Slowly, cabrón. Slowly, cabrón, cuando Mario tiene la maquinilla aquí y los rizos están cayendo al suelo, ¿no? A Arda se le oyen 2 cosas después de la final. Ese Slowly, cabrón, y un divertidísimo Vamos Atletico. Sí, el acento de nota. Vamos Atletico. Es que es un auténtico fenómeno. Hay una cosa curiosa, además, de Arda, que él, por lo que tú además comentas en el libro, él sabe, digamos, el español pues lo conoce más o menos, incluso sabe hablarlo, pero dice, hombre, es que si yo hablo español, dice, ¿para qué quiero entonces a Ata? Bueno, Ata ya te digo que es realmente mucho más que su intérprete, mucho más que su traductor, es su amigo, es su mano derecha, le acompaña a todo, le facilita la vida y bueno, pues no me gusta decir que solo su intérprete y al primero que no le gusta es a él. Pero efectivamente desde el principio le ayuda con la cuestión del idioma, por supuesto. Tanto le ayuda con la cuestión del idioma que con Gregorio Manzano Ata está en las charlas técnicas y le traduce a Arda para que no se pierda un solo detalle lo que ha dicho el entrenador. Efectivamente Arda cuando viene no habla un buen español, pero poco a poco lo va cogiendo. Lo que ocurre es que ya se ha creado esa idea de que Arda no habla español. Y bueno, pues él no la desmiente y deja que aquello pues se consolide porque, bueno, pues al final es un poco más cómodo, ¿no? Así no tienes que pararte permanentemente y todo ese tipo de cosas. Y Ata es un poco el que, de hecho el otro día estuve con Arda y cuando Arda me expresaba alguna idea y él mismo se daba cuenta que no la estaba expresando con la precisión que quería, se la decía a Ata y Ata me traducía. O sea que efectivamente Arda no habla un español fluido, pero habla más de lo que nos pensamos. Y la anécdota es esa, ¿no? En un momento dado, Miguel Ángel Gil se acerca a Arda, con Ata delante, y le dice, bueno, Arda, ¿y tú cuándo vas a hablar español? Un tono de broma. Y entonces Arda, pues para darle una larga cambiada, con mucha torería, le dice, pero jefe, ¿y si yo hablo español, de qué trabaja este? Bueno. Otra cuestión también que me llama mucho la atención, Juan, en el libro es, bueno, pues ese capítulo que le dedicáis al Frente Kebab. Sí. Cuéntanos un poco cómo es esto del Frente Kebab. Bueno, esto es divertidísimo, ¿no? Esto bueno, pues llega a mí pues un cúmulo de casualidades, ¿no? Yo hablo con una de las colaboradoras del capítulo del ardaturanismo, una amiga mía, Diana Sanchidrián, que es la directora de la revista Minuto 116 y que conoce muy bien el entorno del Atlético porque en su día fue corresponsal con Punto Radio, para el Atlético de Madrid, ¿no? Y es amiga, entonces bueno, yo hablo con Diana, pues oye, ¿te apetece colaborar? Tal y cual, y Diana me pone sobre la pista y me dice, Juan, tienes que hablar con Andrés de la Poza de 4 y porque él le hizo un día un reportaje al Frente Kebab. ¿El Frente Kebab? Sí, el grupo de amigos turcos de Arda en Madrid. Ya me había hablado también Iñaco Díaz Guerra de un kebab en el que se reunían un grupo de turcos con Arda. Bueno, pues, y me da el teléfono de Andrés, con el que he hecho una amistad fabulosa. Es un tío estupendo. Y hablo con Andrés y Andrés queda conmigo sin ningún problema. Sí, hombre, el Frente Kebab. Digo, pero Andrés, cuéntame esto. No, estos son un grupo de turcos que están aquí en Madrid, unos trabajando, otros estudiando, y que se reúnen con Arda en un sitio que es Ilam Casa Turca en la calle Narváez.
Y ahí se reúnen pues a comer sus kebabs, a hablar de sus cosas y bueno, pues ellos permanentemente van detrás de Arda animándole. Y digo, bueno, pues yo tengo que decir algo de esta gente. Y efectivamente, pues Filinta, Ozgan, el propio Ata, es decir, un grupo de gente que deja unas anécdotas realmente maravillosas, ¿no? Por ejemplo, antes de un partido que juega el Atlético de Madrid en Sevilla, ellos le meten en el equipaje a Arda un kebab, porque dicen que así le va a dar fuerza para ese partido, ¿no? O antes de otro partido importante se van al hotel de concentración del Atlético, que era la finca. Y bueno, pues un día de huelga general, ellos se van allí y cuando salen los jugadores sacan unas bengalas a la salida del equipo del hotel, ¿no? Y en ese momento hay policía, porque la policía está movilizada por el asunto de la huelga general, sí. Y cuando ven a unos turcos a los que no conocen de nada sacar unas bengalas en una zona en la que también residen empresarios, todo este tipo de cosas, pues se tiran sobre ellos pensando que son unos alborotadores cuando realmente lo único que eran amigos de Arda y que estaban allí para animarle pues muy a la turca, ¿no? Con humo y fuego. Entonces Andrés, que estaba también por allí, pues entra en escena, habla con la policía, logra que les dejen en paz, les explica la situación. Bueno, pues esto es el Frente Kebab, ¿no? Y ya te digo, pues un poco el entorno de amigos turcos de Arda en Madrid. Le dedico un capítulo en el libro. Andrés ha colaborado también en ese capítulo, pues contando sus experiencias sobre el Frente Kebab o con el Frente Kebab, y me parece realmente curiosísimo. Me contabas también fuera de micrófono que el libro, bueno, Arda Turan es tal la celebridad que es allí quizá aquí no tanto, pero en Turquía, en Estambul es tremendo, que incluso este libro se va a traducir, tengo entendido que se va a traducir al turco. Sí, la verdad es que ha sido, ya te digo, una auténtica locura la repercusión que esto ha tenido en Turquía, ¿no? Yo pude contactar para documentarme en el proceso de escritura con el corresponsal de AS en Turquía, que allí es una celebridad también, que es Özgür Sankar, y al que agradezco todo su ánimo y toda su ayuda y su documentación, y en ningún momento me ha fallado, siempre ha estado a disposición de lo que yo he podido requerir. E incluso la semana pasada vino desde Estambul para acompañarme en la presentación, ¿no? Bueno, pues Özgür, cuando el libro estaba, tuvo a bien pues hacerme una entrevista en directo en su programa de radio en Turquía. A partir de que entré desde Madrid en esa entrevista, que él, bueno, pues me preguntaba en turco, yo contestaba, o sea, me preguntaba en español, yo contestaba en español, y luego él me traducía al turco. Fue todo muy gracioso. Bueno, pues en ese momento tuvieron noticia del libro en Turquía, y a partir de ahí la locura, ¿no? O sea, una cantidad de peticiones de entrevistas por email desde Turquía, los corresponsales de una agencia turca de noticias aquí en Madrid, que es la agencia estatal, Anadolu Agency, me explicaban que es como la agencia F de Turquía, quedaron conmigo, me hicieron un reportaje, ese reportaje se distribuyó en todos los medios turcos, y bueno, pues me contaban desde la editorial que ahí ha habido 6 o 7 peticiones inmediatas de editoriales turcas para comprarnos los derechos del libro. Pero lo curioso de esto, Juan, es que todo esto ha sido sin leer el libro, porque el libro no lo han leído, porque no estaba casi ni distribuido en Madrid. O sea, ellos vieron la portada, vieron el índice, escucharon mi entrevista y quizá la contraportada, y a partir de ahí, pues una locura por sacar el libro y comercializarlo en turco. Y bueno, pues así ha sido, ¿no? O sea, hemos vendido los derechos a una editorial turca y el libro se va a traducir al turco. Pero es que ha sido todo, en fin, una repercusión inmediata, ¿no? El otro día, la semana pasada, me contaba Özgür que se han hecho artículos allí sobre el ardaturanismo, citando pues mis definiciones y las de otros compañeros que hay en el libro sobre ardaturanismo. Te comentaba también antes que ayer pues recibí una carta de una admiradora de Arda turca agradeciéndome la elaboración del libro. Bueno, cosas que jamás hubiera podido pensar. Se ha ido de las manos. Bueno, y finalmente, Juan, estamos, bueno, pues en esa recta final. Falta pues un mes para que acaben las dos principales competiciones, la Champions y sobre todo la Liga. Ahora mismo, como atlético de pro que eres, ¿cómo ves esto? O sea, ¿al Atlético Madrid se le puede escapar la Liga o prácticamente crees que la tiene amarrada? Hombre, no se le debe escapar. Ya no se le debe escapar. Es decir, hasta esta última jornada dependíamos de nosotros, pero también el Barcelona dependían de ellos, ¿no? Siempre estaba ahí esa sombra de la última jornada en el Camp Nou y la idea de, bueno, si nos ganan la Liga. Pero es que el Barcelona ahora ha perdido en Granada y ya no es así.
Ahora ya incluso podemos llegar al Camp Nou campeones. Entonces, yo creo que ya no se nos puede escapar. Es decir, esta liga ya solo la puede perder el Atlético de Madrid. Tendríamos que fallar 2 veces en 5 jornadas que quedan. 2 partidos en casa, Elche y Málaga. Bueno, me voy a salir un poco de ese discurso del partido a partido. O de final a final, como o de final a final, como comentaba ayer el Cholo, y haciendo un poco ese tipo de especulaciones, pero no debemos perder esos partidos. Entonces, vamos a las 3 salidas. Levante, o mejor dicho, Mestalla primero, Ciudad de Valencia y por último Camp Nou. Mestalla y Ciudad de Valencia, 2 equipos que son complicados, pero que no se juegan nada, más allá de si pueden recibir otro tipo de motivaciones, pero en principio no se juegan nada. Yo creo que el Atlético ahí debería también sacarlo, y en el Camp Nou es que podemos llegar campeones, y te digo más, incluso si llegamos jugándonos algo contra el Real Madrid y el Barcelona no se lo juega, a lo mejor la intensidad no es la misma. No se nos puede escapar la Liga. Es que desde esta jornada ya no. Y la Champions, pues la Champions, claro, yo creo que hemos tenido cierta suerte en el sorteo. La que no tuvimos en los cuartos de final la hemos podido tener ahora, no nos ha tocado el más complicado. Parece ser que además el gran miedo que teníamos, que era que no jugase Courtois, pues parece ser que va a poder jugar. Y hombre, es una eliminatoria igualada, pero yo creo que el Atlético como mínimo la tiene al 50%. Y quizá incluso un poquito más, tal y como está el equipo. Yo creo que la puede superar. Y bueno, pues es que no quiero ni pensar lo que podría ser ganarle una final a cualquiera de los dos, a Real Madrid o al Bayern de Múnich, a cualquiera de los dos. Pero si me das a elegir, prefiero ganársela al Bayern de Múnich, porque tenemos una espina histórica y este año se ha muerto el Gran Luis, justo cumplen 40 años de aquella final de Bruselas, y sería cerrar el círculo histórico de este asunto, ¿no? Sería la mejor manera, sería increíble, ¿no? Lo que está claro, Juan, es que Simeone es muchísimo más que el 50% de este Atlético de Madrid, porque no hay que hay que recordar que, por ejemplo, Gregorio Manzano tuvo prácticamente pues la base de esta plantilla. Quítale a Falcao con Diego Costa, pero prácticamente es el mismo 11 tipo, y mientras un entrenador pues no supo o no pudo o no sé qué pasaría con poner en circulación esa plantilla, Simeone prácticamente en 2 años y medio ha sacado una plantilla del descenso a ponerla en el primer escaparate de Europa. Sí, hombre, Simeone para empezar llega ya con una ventaja de base, que es ser un símbolo del club. Y eso lógicamente no lo tiene Gregorio Manzano, y es importante porque eso te genera una respetabilidad de cara a los jugadores. Los jugadores saben que no se pueden esconder más, que ya si no funciona, a lo mejor la gente, en vez de mirar hacia el banquillo, en vez de mirar a Manzano, empieza a mirarles a ellos. Llega el primer entrenamiento del Cholo y hay 20.000 personas en el Calderón, en un entrenamiento, gritando ole, 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 Cholo Simeone, y ahí el jugador se da cuenta de, joder, este tío que ha venido es mucho en el club. Y claro, parte con esa ventaja. A partir de ahí, Simeone es un motivador nato, es un tipo que saca de los jugadores todo lo que tienen y aún más, un plus, y es un tipo que además ha conseguido, a base de resultados y de un discurso siempre coherente, sólido y fundamentado, no solo el respeto de la grada, fíjate, Juan, sino el respeto de la directiva, que muchas veces la directiva no ha respetado a sus propios técnicos o no ha confiado en sus propios técnicos, como yo creo que pudo pasar con Manzano. Yo creo que Manzano viene porque la directiva siente que de algún modo en su día fueron injustos con él en aquella primera etapa, sienten que le deben una, y bueno, pues hay unas desavenencias entre Gilmarín, que quiere a uno, Cerezo, que quiere a otro, que creo que son Luis Enrique Gilmarín y Caparrós Cerezo, y al final tienen por la solución de consenso, que suele ser muchas veces la peor de las soluciones. Efectivamente, ni para ti ni para mí, tiran por la calle en medio, en esa bicefalia que hay en el club, a veces tan perjudicial, y no acaban de creer en Gregorio Manzano. Pero Simeone consigue el respeto de esta directiva, y tanto lo consigue que, bueno, pues que por ejemplo este mercado de invierno pasa lo que nunca pasa, y es que le hacen caso cuando dice quiero a Sosa, tiene que venir Diego, no quiero que se vaya tal, y ahora pues yo creo que Simeone es, como tú dices, mucho más del 50%, muchísimo más, y que es el gran hacedor de todo lo bueno que le está pasando al Atlético, esto es indudable. Pues Juan, lamentablemente pues nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ha sido un placer poder charlar aquí contigo, casi prácticamente yo creo que algo más de una hora, pues sobre Arda Turán y sobre el Atlético de Madrid.
El placer es mío, Juan. Muchísimas gracias. Ya sabes que siempre he encantado de venir con vosotros. Las charlas son agradabilísimas y más hablando de cosas bonitas de la vida como es el ardatuраnismo y las jugadas de Arda. Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer, y a ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias.